Regina Coeli letare, Regina Coeli letare, Alleluia, 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 quiaquem meruisti portare, quiaquem meruisti portare. Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El Dios de la vida que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Jesucristo el justo intercede por nosotros y nos reconcilia con el Padre. Abramos pues nuestro espíritu al arrepentimiento para acercarnos a la mesa del Señor. Hijo de Dios, que nacido de María te hiciste nuestro hermano, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad, Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Hijo primogénito del Padre, que haces de nosotros una sola familia, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Concédenos, Dios Todopoderoso, a los que hemos celebrado las fiestas de Pascua, conservarlas por tu gracia en las costumbres y en la vida. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios y contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo por todos los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Cuando llegamos a Roma, le permitieron a Pablo vivir por su cuenta en una casa, con un soldado que lo vigilase. 3 días después, convocó a los judíos principales. Cuando se reunieron, les dijo: Hermanos, estoy aquí preso sin haber hecho nada contra el pueblo ni las tradiciones de nuestros padres. En Jerusalén me entregaron a los romanos, me interrogaron y querían ponerme en libertad, porque no encontraban nada que mereciera la muerte. Pero, como los judíos se oponían, tuve que apelar a César. Aunque no es que tenga intención de acusar a mi pueblo, por este motivo he querido veros y hablar con vosotros, pues por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Vivió allí 2 años enteros a su propia costa, recibiendo a todos los que acudían, predicándoles el reino de Dios y enseñando lo que se refiere al Señor Jesucristo, con toda libertad, sin estorbos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor está en su templo santo. El Señor tiene su trono en el cielo. Sus ojos están observando. Sus pupilas examinan a los hombres. Los buenos verán tu rostro, Señor. El Señor examina a inocentes y culpables, y al que ama la violencia, Él lo odia, porque el Señor es justo y ama la justicia. Los buenos verán su rostro. Los buenos verán tu rostro, Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Os enviaré al Espíritu de la verdad, dice el Señor. Él os enseñará la verdad plena. Aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Pedro, volviéndose, vio que los seguía el discípulo a quien Jesús tanto amaba, el mismo que en la cena se había apoyado en su pecho y le había preguntado: Señor, ¿quién es el que va a entregarte?
Al verlo, Pedro dice a Jesús: Señor, ¿y este qué? Jesús le contesta: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Tú sígueme. Entonces se empezó a correr entre los hermanos el rumor de que ese discípulo no moriría. Pero no le dijo Jesús que no moriría, sino: si quiero que se quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de todo esto y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Muchas otras cosas hizo Jesús. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían ni en todo el mundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, te alabamos, Señor. Muy queridos hermanos, no ha sido fácil para mí escoger hoy qué misa celebrar para ustedes, porque tenía yo 4 opciones. La primera es la misa de la mañana de este sábado, que es la que finalmente escogí, por ser la mañana de la gran mayoría de los que están siguiendo esta misa. Y con esta misa concluimos la Pascua. La segunda es la misa de Santa Rita de Casia, que en varios países es memoria obligatoria, aquí no lo es. La tercera era la misa de la Virgen María en sábado de Pascua, que a mí me encanta y por eso me he puesto este ornamento. Y finalmente podía yo haber optado por la vigilia de Pentecostés, que es una fiesta. La fiesta de Pentecostés es hermosísima, solemne, importante y se celebra con una vigilia, y además en muchos países también el lunes es fiesta religiosa, fiesta de guardar por la importancia de Pentecostés. Vamos pues a contemplar la liturgia de hoy y con esto nos preparamos a celebrar mañana la solemnidad de Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. La venida del Espíritu Santo en esta fiesta, en esta coincidencia de esta fiesta judía, que mañana voy a tratar de reflexionar con todos ustedes. Los Hechos de los Apóstoles van a poner hoy aquí un punto final y terminamos en Roma. Queridos hermanos, iniciamos en Jerusalén con la aparición de Jesús, la despedida de la ascensión. Luego vimos Pentecostés hace muchos días, no en la solemnidad, pero lo vimos. Y luego fuimos recorriendo un poco los Hechos de los Apóstoles, viendo a Pedro, a Juan, a Bernabé, a Pablo, etcétera, y las diversas andanzas de Pablo hasta que llega a Roma. Y en Roma va a concluir la vida de Pablo martirizado. Hay un lugar muy hermoso que recuerda el martirio de San Pablo, y también ahí va a concluir la vida de Pedro, que hoy vemos en el Evangelio poniéndole el punto final al Evangelio de Juan. Hoy estamos cerrando, por así decir, varios ciclos. Y quiero subrayar solamente 2 o 3 elementos de la primera lectura y del Evangelio. En primer lugar, San Pablo llama a los judíos estando en Roma, le dieron libertad de hablar con quisiera, aunque tenía un arresto domiciliario, estaba en una casa vigilado por un soldado, y así estuvo durante mucho tiempo. Llama a los judíos y les dice una cosa interesante. Les dice: por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas.
Queridos hermanos, la esperanza de Israel es la esperanza de la Iglesia. La esperanza de Israel y de la Iglesia es la esperanza de todos los hombres y es la salvación eterna. Pablo va a tener delante de sí constantemente este hecho que toda nuestra vida y toda la historia de la humanidad tiene ese fin maravilloso, que se cumplan las cosas en Dios, que lleguemos a Dios, que termine allí la historia en Dios y como Dios lo quiere. La esperanza de Israel. Por la esperanza de Israel llevo encima estas cadenas. Aquí encontramos ya a un Pablo mayor de edad, estamos hacia el año 60 o 62, ya cansado, ya viejo, muy maduro espiritualmente, prisionero desde hace ya varios años, y en esa prisión se siente inmensamente libre, porque tiene la esperanza en el cielo. Queridos hermanos, que nadie nos quite la esperanza, ni cárceles, ni cadenas, ni persecuciones, ni nada, porque nuestra esperanza es Dios. Nuestra esperanza es la salvación. Nuestra esperanza definitiva, con E mayúscula, no termina en este mundo, termina solamente en la salvación eterna. A renglón seguido, dice los Hechos, vivió allí 2 años enteros en su propia casa, recibiendo a todos los que acudían. Me imagino el desfile de gente en la casa de Pablo a escucharle, a oírle predicar, a oírle hablar de Cristo, a oír las aventuras que había pasado él en toda su vida, a oír la esperanza del pueblo de Israel. Pero añade un detalle importantísimo, predicándoles el reino de Dios. Fíjense, anteriormente hemos visto a Pablo predicando que Jesús es el Señor, es decir, una predicación muy centrada en la persona histórica de Jesús. Y luego predicando la salvación de Israel, y ahora predicando la esperanza de Israel y predicándoles el reino de Dios. Queridos hermanos, hace unas semanas cuando empezamos nuestros atardeceres en Magdala, me permití comenzar con el versículo 17 del capítulo 4 de Mateo. Es cuando sale Jesús de su casa en Cafarnaún, un día X, no sabemos cuándo, y comienza a predicar. ¿Y de qué habla Jesús? Habla del reino de Dios. Fíjense, por diversos canales partieron y se vuelven a juntar los dos en la predicación del reino de Dios. Dios, 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 principio y fin de todas las cosas, Dios creador del cielo y de la tierra, Dios todopoderoso que abarca todo, que tiene todo, que piensa todo, que ama todo, que crea todo, es la predicación de Pablo al final de su vida. Es decir, ya se identificó completamente con Jesucristo. Y añade una frase más, los Hechos de los Apóstoles, predicándoles el reino de Dios y enseñándoles lo que se refiere al Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el reino de Dios comienza con el Génesis, con la creación. Y sabemos lo que pasó con la creación, y sabemos el pecado original, y sabemos toda la historia del pueblo de Israel. Y luego interviene Jesús en la historia para sanarla, restaurarla en su propia vida, sobre todo en su pasión, muerte y resurrección. Y luego vuelve a aparecer el reino de Dios como fin de todas las cosas.
Qué hermoso lo que rezamos en el Padre Nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Venga a nosotros tu reino, el reino de Dios, el principio y el fin de toda la revelación y de toda la acción de la Iglesia. Abrámosle pues nuestro corazón, queridos hermanos, al reino de Dios. Ese que Jesús y Juan Bautista también predicaba: convertíos, que llega el reino de Dios. Abrid el corazón, abridle espacio en vuestro corazón, sacad todo lo que estorbe, porque llega el reino de Dios y llega a vuestro corazón. Alguna breve reflexión sobre el Evangelio. Es el final del Evangelio de Juan. Es Juan el que está escribiendo y se refiere a él mismo lo que está escribiendo, y parece el inicio que hay una especie de contradicción en lo que Jesús le dice a Pedro. Y les digo por qué. Jesús acaba de decirle a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas, apacienta mis ovejas. Entonces Pedro se siente ya un poco en la autoridad de preguntarle: Señor, ¿y esta oveja qué? Juan evangelista, Juan apóstol, ¿y esta oveja qué? Y entonces Jesús le da una respuesta un poco desconcertante: no te preocupes de él, tú preocúpate de ti mismo. Queridos hermanos, en nuestra vida tenemos que distinguir claramente dos niveles en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. El primero es que nuestra preocupación central tenemos que ser nosotros mismos. Yo no puedo preocuparme de los demás y descuidarme a mí mismo. Yo no puedo hacer el bien a los demás haciéndome mal a mí mismo. Por eso el grande mandamiento de la ley de Dios se sintetiza en lo siguiente: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a mí mismo. El amor a mí mismo tiene que ser el paradigma y la medida de mi amor a los demás. Esto en toda mi vida, en el sentido de mi vida, tengo que amarme de veras, amarme de corazón, perdonarme a mí mismo, tenerme paciencia a mí mismo, amarme hasta el extremo de perderme para ganarme. Pero otra cosa es el ministerio, lo que Dios pide a algunas personas que realicen como misión en su vida. Y entonces aquí Jesús le está diciendo a Pedro, le está señalando un poco estos dos planos. Pedro, preocúpate de ti. Tú eres el que me negaste. A ti te estoy perdonando en este momento. A ti te estoy absolviendo y confirmando en tu misión de ser mi vicario en la tierra. Preocúpate de ti. En la medida en que te preocupes de ti, podrás preocuparte de los demás como misión. Como misión, como sentido de la misión en que Dios te encomienda en el mundo. Dice al final este evangelista, este es el discípulo que da testimonio de todo esto, es el que escribió este evangelio y lo ha escrito. Y nosotros sabemos que su testimonio es verdadero. Dice, yo lo escribí, yo sé lo que estoy escribiendo. Y termina con una frase simpática: muchas otras cosas hizo Jesús. Muchas, muchísimas. Si se escribieran una por una, pienso que los libros no cabrían en este mundo. Seguramente es una santa exageración de San Juan, pero nos quiere decir que los evangelios nos refieren solo a algunas cosas, pocas. Imagínense un día de Cristo desde la mañana hasta la noche, trabajando, hablando con gentes, haciendo milagros, predicando, viajando de un pueblo a otro, de una sinagoga a otra, quedándose huésped en tantas partes. Entonces, ¿qué es lo que nos transmiten los evangelios?
Los evangelios nos transmiten todo lo que sea necesario para nuestra salvación. Queridos hermanos, los evangelios no son un libro de historia, no es un cronista que se pone a escribir y a referir hasta el último detalle, porque si pierde algo, pierde puntos o salario. El evangelio es la historia de nuestra salvación. Evangelio, buena noticia, es lo que necesitamos para salvarnos. Otras muchas cosas que hizo Jesús se quedaron por ahí volando en el tiempo y las veremos, si Dios quiere, cuando llegue el día de la eternidad. Ojalá que por lo menos las que nos contienen los evangelios las conozcamos bien. Ojalá que leamos con atención los evangelios, porque tienen muchas cosas maravillosas que hizo Jesucristo por nuestra salvación. Me gustaría terminar con una sugerencia fraterna, una sugerencia que me brota del corazón, lo digo con toda sinceridad, me salió hoy desde la mañana mientras hacía yo mi meditación. Les invito entre hoy y mañana, si se portan bien hasta el lunes, les doy chance, les invito a leer todos los Hechos de los Apóstoles. Son 25 capitulitos breves, 1 o 2 paginitas cada una. Lean todos los Hechos de los Apóstoles, que es la historia de la acción maravillosa del Espíritu Santo en la fundación de la Iglesia. Regocíjense viendo la acción del Espíritu Santo en la Iglesia, porque eso es lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora con nosotros. Y lo está haciendo. Y lo está haciendo. Que así sea. Oh Señor, tú me has hecho feliz con tus acciones, tus obras me llenan de alegría. Bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Señor. Oh Señor, qué grandes son tus obras, qué profundos tus pensamientos. Bendito seas, Señor, bendito seas por siempre, Señor, bendito seas, bendito seas, Señor, bendito seas. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Sacrificio. Te pedimos, Señor, que la venida del Espíritu Santo prepare nuestras almas con los sacramentos divinos, porque Él mismo es el perdón de todos los pecados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario que todas las criaturas en el cielo y en la tierra se unan a tu alabanza, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, tu Hijo, Dios del universo, el cual, habiendo entrado una vez para siempre en el santuario del cielo, ahora intercede por nosotros como mediador que asegura la perenne efusión del Espíritu. Pastor y obispo de nuestras almas, nos invita a la plegaria unánime a ejemplo de María y los apóstoles en la espera de un nuevo Pentecostés. Por este misterio de santificación y de amor, unidos a los ángeles y a los santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el misterio de la fe. Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro patriarca Pier Batista y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tus hijos e hijas a quienes llamaste hoy de este mundo a tu presencia. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de Jesucristo, compartan también con Él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, Santa María Magdalena y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas.
Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos con fe y esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. En la alegría de Cristo resucitado, démonos un saludo de paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Señor Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que por voluntad del Padre y cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo. Líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Este es el Cordero de Dios, Jesucristo, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Tu cuerpo y tu sangre, Señor, maravilla y prodigio de amor, alimento del alma, riqueza sin par, divino manjar, alimento del alma, riqueza sin par,
Oremos. Asiente compasivo, Señor, a nuestras súplicas, para que, abandonada la vieja condición, nos renovemos con el alma santificada, como nos has hecho pasar de los antiguos sacramentos a los nuevos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz. Nos vemos más tarde para nuestro atardecer en Magdala, con el cual terminamos la novena de preparación al Espíritu Santo, que vamos a celebrar mañana con muchísima alegría. Vamos a rezar la oración a San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo. En ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate, Padre, también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Que Dios los bendiga y que tengan una linda fiesta de Pentecostés. Espíritu Santo, ven, donde el Dios Altísimo llena nuestro corazón con el fuego